Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Les habla su servidor y hermano en Cristo, Juan Luna, mis hermanos, desde la ciudad de Dallas, Texas. Estamos grandemente bendecidos con nuestro Dios porque nos permite poder iniciar un video más, poder iniciar una clase más, que eso es algo, hermanos, que de verdad me llena a mí siempre de expectativas, me llena a mí de mucha alegría, porque el iniciar un nuevo estudio, hermano, hace obviamente que uno se siga preparando, pero también esperando que para usted sea de bendición, ¿verdad? Porque yo sé, mis hermanos, que a veces en la vida que tenemos secular, en el trabajo, en la familia, ¿verdad? A veces, mis hermanos, andamos pensando en otras cosas, pero cuando dedicamos estos minutos a las cosas de Dios, mis hermanos, nos nutre, nos llena, nos goza, porque nos llena de gozo porque aprendemos más del consejo de Dios. Y eso es algo, hermano, que siempre lo voy a decir. Es una alegría poder estudiar de la palabra de Dios, poder mirar las cosas que Dios quiere decirnos por medio de su consejo. Así que les invitamos a que se queden el resto de estas clases que vamos a empezar. Usted ya lo miró por el título del video, ¿verdad? La clase que vamos a empezar, que es la clase de Colosenses. Y eso, hermano, obviamente implica que vamos a dedicarle tiempo, vamos a dedicarle esfuerzo, vamos a dedicarle, mis hermanos, todas nuestras ganas, porque yo sé que estas clases de los miércoles por la tarde, pues a veces uno llega un poco cansado, llega un poco, hermano, agobiado del trabajo y todo esto, pero mis hermanos, brindar estos minutos a las cosas de Dios creo que van a ser de suma importancia. Así que, por favor, mis hermanos, les invitamos a que se queden el resto de estas clases de Colosenses. Vamos a empezarlas desde el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 en adelante, hermano. Así que espero en el Señor que se quede, que hoy vamos a iniciar con la introducción y después, mis hermanos, vamos a ir desarrollando cada una de las clases. Así que, mis hermanos, como siempre le digo, vamos a iniciar con una oración a Dios y después nos introducimos a la carta de Colosenses, ¿ok? Así que vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, gracias te damos, Señor bendito, por darnos la vida, la salud y la gran bendición y oportunidad de poder iniciar este video. Te suplicamos, Señor, de que seas con cada uno de mis hermanos que van a estar mirando esta clase, Señor, que sea de gran bendición, que sea de gran privilegio para ellos y también para mí, Padre. Es un gozo, una alegría, un privilegio poder estudiar de tu palabra. Te suplico, Señor, que me ayudes, que siempre me llenes de conocimiento y también, Padre, que me ayudes a recordar lo que he estudiado, para que de esa manera, Señor, pueda yo hablar lo que está de acuerdo a tu palabra. Te pido también por mis hermanos que nos sintonizan, que tengan su corazón y su mente atenta para escuchar de tu palabra, Padre, porque sabemos que no hay nada más hermoso en nuestra vida que poder apegarnos a lo que tú demandas de nosotros. Todo esto, Padre, te lo suplico y te lo ruego, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar con la clase de Colosenses. Vamos a iniciar con esta clase que vamos a empezar el día de hoy. Y como le dije yo al principio, me llena de muchas expectativas esta carta de Colosenses. Me llena a mí, hermano, de mucha ilusión, porque el poder estudiar Colosenses nos va a ayudar, mis hermanos, a poder permanecer en nuestra fe. Nos va a ayudar, mis hermanos, a poder enfocarnos, a poder centrarnos en lo que usted y yo hemos creído, porque ese es el mensaje principal de Pablo a Colosas. Entonces, algo muy interesante que hay que recalcar aquí, hermano, es que si usted, por ejemplo, quiere ir al libro de los Hechos para mirar el establecimiento de la iglesia en Colosas, pues le voy a decir que no lo va a encontrar, ¿verdad? No lo va a encontrar, y eso a lo mejor va a generar un poco como de dudas, ¿verdad? Porque algunos estudiosos no creen que la carta de Colosenses sea escrita por Pablo, porque en el libro de los Hechos no se registra con exactitud el día y el momento en el que Pablo visita Colosas y empieza a establecer la iglesia en Colosas, como lo hace, por ejemplo, en Corinto, como lo hace, por ejemplo, en Galacia, como lo hace, por ejemplo, en Filipos, en Tesalónica, en Éfeso. Claro, hay registro en el libro de los Hechos de estos eventos, pero de Colosas no hay un registro. Entonces, eso genera dudas, ¿verdad? Si realmente esta carta es de Pablo y si realmente había una iglesia de Cristo en Colosas. Ahora bien, es importante mirar, hermano, que Pablo, es verdad, no, aparentemente en el libro de los Hechos no hay un registro de que haya visitado esta ciudad, pero, viene el gran pero sí estuvo muy cerca de esta área.
Y cuando visitó Éfeso, ahí mismo en Hechos capítulo 19, usted entiende que de Éfeso a Colosas, estamos hablando de que son más o menos unos 160 kilómetros. Entonces, si más o menos son esta cantidad, 160 kilómetros, entonces está muy cerca, bastante cerca de Colosas. Y también Colosas, hermanos, se encontraba muy cerca de la iglesia de la Odisea o la ciudad de la Odisea, que está a unos 16, 18 kilómetros también de la Odisea. Entonces, estamos hablando que Colosas estaba muy cerca de Éfeso, de la Odisea, ¿verdad? Estas dos ciudades muy importantes en el tiempo de Pablo. Entonces, probablemente, hermano, Pablo no visitó Colosas. De hecho, a quien se le acredita el establecimiento de la iglesia en Colosas es a otro personaje que aparece en el versículo 7, Epafras, ¿verdad? A él es a quien se le acredita el establecimiento de la iglesia en Colosas. Entonces, no a Pablo precisamente, pero se cree que Epafras había escuchado el evangelio por medio de Pablo. Y él fue quien llegó a Colosas y él fue quien estableció la iglesia en Colosas y claro, era un fiel seguidor, era un fiel admirador, por decirlo de alguna manera, del apóstol Pablo. Entonces, claro, Pablo conocía a la iglesia en Colosas por medio de Epafras, de este siervo, así lo describe Pablo en el versículo 7, como un buen siervo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miramos, hermano, que es verdad, Pablo no la estableció como tal, pero sí la estableció otro hermano en Cristo, que es Epafras. Y Pablo conocía a los hermanos en Colosas. Entonces, podríamos hablar, hermano, más o menos de de este establecimiento de la iglesia en Colosas. Claro, no sabemos con exactitud cuándo obedeció el Evangelio de Cristo Epafras, pero sabemos que era un fiel seguidor de Pablo. Era alguien que le seguía, era alguien que estaba con él, que conocía a Pablo también, porque el hecho de haber escrito de Epafras, eso deja mucho, ¿verdad? En nuestra mente decir es un buen siervo de Jesucristo. Así lo menciona Pablo, entonces nos da luz, hermano, que realmente era un buen ministro, era alguien que trabajaba en la obra de nuestro Dios. Entonces, miramos esto y también entendemos, hermano, que la ciudad de Colosas obviamente era una ciudad en la cual sus habitantes, la mayoría de los habitantes eran gentiles, ¿verdad? Eran griegos. Ahora, esto lo entendemos por el contexto de la carta. Habían judíos, es verdad, habían judíos, pero la mayoría de la ciudad estaba poblada por gentiles. Entonces, es obvio, hermano, que en la ciudad de Colosas, perdón, en la ciudad de Colosas existiera estas diferencias de creencias, estas diferencias en cuanto a la filosofía, en cuanto a la religión, y obviamente, hermano, chocaban. Ahora, imagínense a la iglesia de nuestro Dios, a la iglesia de Cristo establecida en este lugar, con todos estos diferentes puntos de vista en cuanto a un Dios. Imagínense, hermano, la iglesia de Cristo establecida ahí, habiendo griegos, habiendo romanos, habían judíos. Imagínense, hermano, la mezcla que había de creencias y de conceptos en cuanto a este Dios y en cuanto a un cielo. Entonces era muy difícil que obviamente los hermanos no fueran influenciados por estas diferentes creencias. De hecho, hermano, eso es algo que vamos a ver más adelante, pero lo que sí le quiero decir es que obviamente, hermano, habían problemas en la iglesia en Colosas, habían situaciones que tenían que mejorar como iglesia y obviamente, hermano, Pablo por eso escribe esta carta. Pablo, hermano, mirando este gran peligro que existía en cuanto a esta diferencia de creencias, de pensamientos, de culturas. Obviamente, hermano, Pablo necesitaba hacer una carta, necesitaba escribirle a los hermanos en Colosas, haciéndoles mirar la gran importancia de permanecer en la fe. Y claro, al final de la carta, usted mira cómo el mismo apóstol Pablo le dice a los hermanos que esta carta misma se lea en la Odisea, porque la Odisea, hermano, tenía exactamente el mismo problema. Ahora, ¿por qué? Eran ciudades muy cercanas, hermano. Estamos en los 16, 18 kilómetros. Es, hermano, prácticamente muy cerca. Estamos hablando a lo mejor de unas 8 millas, un poquito más, un poquito menos. Pero lo que sí le quiero decir, hermano, es de que estaban tan cerca estas ciudades, tan cercanas, que claro, diferentes culturas, diferentes creencias, diferentes puntos de vista, diferentes pensamientos, pero
Pablo, hermano, quiere decirles solamente hay una fe, solamente hay una creencia, solamente hay un Dios, solamente hay un Salvador que se llama Cristo Jesús. Entonces, Pablo escribe esta carta para obviamente ir refutando cada una de estas creencias y con la finalidad de que el cristiano que está viviendo en este tiempo pueda permanecer en la fe. Ahora, claro, hermano, nosotros en la vida actual, y por eso siempre me gusta estudiar estas cartas y poder mirarlas también en un sentido práctico para nosotros, vemos, hermano, que también en nuestra actualidad no estamos exentos de esto, ¿verdad? No estamos exentos de escuchar doctrinas diferentes y doctrinas diversas, como le llama el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Entonces, necesitamos identificar, necesitamos mirar, hermano, realmente qué es lo que Dios dice y qué son lo que los hombres dicen. Porque son cosas distintas, ¿verdad? Una cosa es lo que Dios diga, otra cosa es lo que el hombre pueda decir. Entonces, esto es lo que Pablo, hermano, va a tratar en esta carta. Y sobre todo, mis hermanos, mirar que esta carta de Colosenses, Pablo mismo la escribe desde prisión, desde preso en Roma, ¿verdad? Entre el 60 y 62 después de Cristo aproximadamente. Estamos hablando de un aproximado, porque recuerde que no hay una fecha exacta, un día, una hora, ¿verdad? De que Pablo se sentó y empezó a escribir. Pero se cree, ¿verdad? Que fue entre el 60 y 62 después de Cristo, cuando él estaba preso en Roma. De hecho, en varias ocasiones lo he dicho, lo que es Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón se les conoce como las cartas de la prisión por el hecho de que Pablo estaba preso en Roma, estaba privado de su libertad y desde ahí Pablo escribía estas cartas o escribió estas cartas para sus hermanos. Entonces, Colosas, hermano, era una ciudad meramente gentil, había mucho gentil, hermano, claro, como lo vuelvo a repetir, habían también judíos, pero eran muy pocos los judíos que vivían en esta ciudad. La Colosas actual, hermano, viene siendo y viene perteneciendo a la actual Turquía. Y claro, hermano, pues ya no queda, ¿verdad? De esta ciudad antigua, no quedan más que ruinas, más que bonitos lugares que visitar. Pero si hay algo muy cierto, hermano, que vamos a mirar en esta carta, es que el apóstol Pablo, obviamente, estando preso en Roma, pues él tenía el deseo de visitar a estos hermanos en Colosas, porque los hermanos de Colosas, la mayoría de ellos, me atrevería yo a decir, a excepción de Pafras y Aristarco, que también lo voy a mencionar después, no conocían a Pablo, no sabían ni siquiera quién era Pablo. No, nunca habían visto el rostro de Pablo, habían escuchado probablemente de un tal Pablo, pero los hermanos de Colosas no sabían específicamente quién era ese Pablo. Ahora, imagínense, hermano, recibir la carta de alguien que no conocían. Imagínense, hermano, esta situación, porque claro, Pablo le escribe a los hermanos de Colosas, pero la mayoría de los hermanos de Colosas nunca habían visto a Pablo. Y claro, hermano, eso podría generar conflicto de decir, bueno, me escribe un tal Pablo, no conozco un tal Pablo, he escuchado un tal Pablo, pero no sé, no tengo ni la menor idea. Y eso es algo con lo cual Pablo va, obviamente, a enfrentarse y la iglesia en Colosas va a enfrentarse también, porque esta era la situación. Los hermanos de Colosas no conocían a Pablo, no lo habían visto más que algunos que otros. Entonces, eso, hermano, generaba un conflicto. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Colosenses capítulo 2, versículos 1 y 2 habla acerca de esta gran verdad. Dice Pablo que él tenía el deseo de ir a ver a aquellos que nunca lo habían conocido a él. Era normal, hermano. Era normal. Por más que Pablo había trabajado arduamente en el reino y por más que Pablo, hermano, había establecido varias iglesias, habían otros hermanos que no tenían la oportunidad de haberle conocido. Entonces, este era el caso de los hermanos en Colosas. Algunos de ellos no conocían a Pablo, no lo habían visto. Pero, más sin embargo, Pablo se toma el tiempo, hermano, para escribirles y para exhortarles, hermano, que era necesario permanecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso, hermano, nos llena, obviamente, como lo voy a repetir, de muchas expectativas, porque claro, hermano, estamos hablando de que Pablo escriba a la iglesia en Colosas con la finalidad, y este es el punto, hermano, este es el mensaje principal de Pablo a los hermanos en Colosas, y es resaltar, mis hermanos, la supremacía de Cristo. Resaltar, mis hermanos, a Cristo como creador, a Cristo, mis hermanos, como deidad, como Dios.
¿Por qué era importante que Pablo resaltara a Jesucristo como Dios, como creador, como deidad? Bueno, porque en aquel tiempo, hermano, en base a la diferente cultura que había, diferentes formas de pensamiento, diferentes filosofías, había una en especial que estaba creciendo a gran escala, que era el gnosticismo. Este gnosticismo, hermano, tenía el pensamiento teológico de creer que Jesús, mis hermanos, era solamente un estado, hermano, emocional y espiritual que se podía alcanzar en base al nivel de espiritualidad que uno puede tener. Ahora, claro, el gnosticismo, hermano, no creía que Cristo pudo haber venido en carne a morir en esa cruz del Calvario por el perdón de los pecados de los demás. Entonces, esta era una filosofía, hermano, que el gnosticismo obviamente proclamaba y que muchos cristianos, hermano, en aquel tiempo pues lo creían. Ahora, ¿por qué lo creían? Bueno, porque el gnosticismo, hermano, entre este pensamiento de pensar que Jesucristo solamente es un estado mental, espiritual que se podía alcanzar, porque ellos llegaban a la conclusión, hermano, de que este cuerpo carnal, este cuerpo físico, es pecado, está mal. Ahora, claro, como está mal y es pecado, es corrupto, entonces no podemos pensar que Dios, siendo Jesucristo, se vino a hacer pecado, ¿verdad? Para morir en esa cruz del Calvario. Esto era lo que ellos lidiaban, con lo que ellos pensaban. Decían, bueno, si Dios es santo, si Dios es un Dios santo, un Dios puro, ¿por qué vino a ser pecado? ¿Verdad? No tiene relación con el pecado. Entonces, para el gnosticismo, hermano, esto era un conflicto. ¿Y qué era lo mejor para que ellos pudieran solucionar esta creencia que ellos tenían? Bueno, que Cristo no vino en carne, que Cristo no vino en cuerpo físico, sino que solamente era un estado espiritual, ¿verdad? Y para ellos, hermano, así solucionaban esta creencia de que si Cristo es santo, pues obviamente, mis hermanos, no podía él formar parte de la humanidad. No vino a tomar un cuerpo físico. Entonces, eso, claro, hermano, que muchos cristianos probablemente lo creían y decían, bueno, tiene razón, ¿cómo Cristo siendo Dios va a venir a hacer pecado, verdad? No tiene sentido. Ahora, nosotros, mis hermanos, obviamente el cristianismo, estamos completamente convencidos de que esto sucedió así, pero el gnosticismo no lo pensaba así. Ahora, el gnosticismo, hermano, en base a este tipo de pensamiento de que la carne, de que el cuerpo es un pecado, es corrupto, obviamente de ahí del gnosticismo nacieron dos ramas, mis hermanos, que en la actualidad se proclaman muy poco, pero una de ellas es el ascetismo, ¿ok? El ascetismo es esta rama del gnosticismo y usted preguntará, bueno, hermano, ¿y qué es el ascetismo? Bueno, el ascetismo es esta creencia filosófica de que la mejor manera de poder agradar a este Dios o la mejor manera de llegar a este punto espiritual de santidad se necesita castigar el cuerpo físico, ¿verdad? Aquellos que piensan, hermano, que se necesita golpear el cuerpo, castigar el cuerpo físico para poder llegar a ese estado espiritual de santidad. Este es el primer ramo, la primera rama que se divide del gnosticismo, el ascetismo, ¿verdad? Que pensaban esto, bueno, la única manera de poder llegar a esa santidad, de poder agradar a Dios, es castigar el pecado. Y como el pecado es mi cuerpo físico, lo tengo que castigar. Entonces, esa era la manera que ellos pensaban. Ahora, estaba la otra rama, que la otra rama, hermano, pensaba, bueno, nosotros como cuerpo físico corrupto y pecaminoso, podemos hacer lo que sea mientras mi mente espiritual no peque, mientras mi mente espiritual no deje de agradar o no deje de buscar a este Dios, con mi cuerpo físico puedo hacer lo que quiera, porque como quiera va a regresar al polvo. Entonces, habían estas dos creencias, ¿verdad? Estas dos creencias, hermano, interesantes. Uno, que necesitaban castigar el cuerpo físico, y el otro que no. El otro se le podía dar placer al cuerpo físico siempre y cuando lo espiritual no sea, hermano, afectado y violado, ¿verdad? Sino que siempre buscando a Dios, mi cuerpo físico podía ayudarle el placer que yo quería. Entonces, eso, hermano, obviamente era la forma de creencia en aquel tiempo. Imagínense, hermano, la iglesia de Cristo estando establecida en esta ciudad y con este tipo de información, de filosofías, de creencias, de culturas, hermano. Y claro que la iglesia de Cristo, hermano, estaba establecida ahí. Y claro, hermano, que ellos
los hermanos del primer siglo, pues obviamente eran bombardeados con esta información. Ahora, por eso Pablo, hermano, se toma el tiempo para escribir esta carta. Y en esta carta, hermano, Pablo va a refutar cada una de estas filosofías, cada una de estas creencias. Y por eso Pablo mismo, hermano, resalta a Cristo no como un estado espiritual, sino como el creador de todo, el que hizo todo. Y es parte de la deidad, es Dios mismo, ¿ok? En cuerpo, en carne. Eso lo va a mencionar más adelante. Yo sé que algunos de ustedes probablemente conocen este pasaje de Colosenses capítulo 2, versículo 9, pero es importante que Pablo resalte a Cristo como Dios en ser humano, en cuerpo físico. Es importante que Pablo lo resalte así porque la creencia que tenían en aquel tiempo todos los que vivían en Colosas, los hermanos de la iglesia en Colosas, necesitaban entender esto. Cristo no es un estado mental, Cristo es nuestro Salvador, que sí vino a ser cuerpo, que sí vino a ser carne y hueso para morir por nuestros pecados. Entonces, Pablo va a resaltar estas cosas, Pablo va a mencionar estas cosas y necesita resaltar a Cristo como este ser superior, como que no hay nadie más sino Cristo Jesús nuestro Salvador. Claro, hermano, le vuelvo a repetir, es importante hablar acerca de esto porque el gnosticismo, hermano, estaba creciendo a grandes pasos. Ahora usted dirá, bueno, hermano, ¿qué es el gnosticismo? El gnosticismo, hermano, es estas creencias filosóficas acerca de Dios, acerca de cómo agradar a Dios. Claro, hermano, el gnosticismo viene de una palabra griega que es gnosis, que significa conocimiento. Y claro, hermano, ellos, la mayoría de ellos eran griegos. Usted recuerda que a los griegos les encantaba, perdón, la filosofía, el filosofar, el razonamiento correcto. Y eso era algo, hermano, que obviamente la iglesia del Señor necesitaba lidiar, porque los filósofos de aquel tiempo querían razonar de una manera correcta, pero al querer razonar de una manera correcta, hermanos, violaban lo que nuestro Dios ya había establecido desde el principio. Entonces, por eso ellos razonaban de esta manera lógica, entre comillas lo pongo lógica, de decir, si Dios es santo no puede tener relación con el pecado, ¿verdad? No hay manera. Entonces, ellos, hermanos, obviamente inventaban o creían o creaban más bien una doctrina muy, pero muy diferente a la que nuestro Señor Jesucristo ya nos había dejado por medio de los apóstoles. Entonces, eso es con lo que va a lidiar Pablo en esta carta. 95 versículos, mis hermanos. Y vamos a ir mirando cada uno de estos puntos, cada uno, mis hermanos, de estos temas que va a abarcar Pablo. Y por eso le digo, hermano, es muy interesante la carta. Es muy, muy, pero muy interesante porque va a lidiar con estas filosofías de aquel tiempo. Y le vuelvo a repetir, hermano, en nuestra actualidad no estamos exentos de nada de esto. Claro que probablemente el gnosticismo no tiene la influencia como en aquel tiempo, pero hermano, estamos conscientes de que la falsa enseñanza está, hermano, a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Como decimos comúnmente. No vamos a estar exentos de escuchar falsa doctrina, de escuchar falsa enseñanza, pero tenemos nosotros que estar bien listos, tenemos que estar usted y yo bien preparados. Y para eso, hermano, para eso es muy importante estudiar la carta a Colosenses. Entonces, yo le digo, hermano, va a ser interesante, va a ser, hermano, de gran, pero de gran bendición, así lo miro yo, y espero que también usted se pueda deleitar en estos versículos. La verdad, hermano, que a mí en lo personal me ayuda bastante, me ayuda a crecer, me ayuda a entender más de mi Señor y me ayuda a cimentarme más en mi fe, a permanecer más, hermano. Y eso es algo que vamos a mirar en Colosenses. Entonces, les invito, hermano, a que se queden el resto de la clase. Vamos a disfrutarla, vamos, mis hermanos, a aprender. Yo sé, mis hermanos, que probablemente algunos de ustedes no van a poder mirarlo en vivo, pero va a quedar la clase grabada y usted la va a poder mirar otro día, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces, pero lo importante de esto es que se tome el tiempo, hermano. Estos 35 minutos que parecen largos, yo lo sé, parecen hasta que no se van a acabar, pero créame, hermano, es de gran bendición. Y no hay nada mejor, mis hermanos, que poder estudiar Colosenses versículo por versículo y mirar, hermano, el contenido tan exacto que Pablo menciona en estos puntos, mis hermanos, acerca de cómo refutar estas falsas enseñanzas del ascetismo, el gnosticismo, mis hermanos, y cómo Pablo, hermano, resalta siempre a nuestro Salvador Cristo Jesús. Así que, hermanos,
Espero que esta introducción les haya ayudado, les haya servido para motivarse y entrar en la siguiente semana con todo al versículo de Colosenses. Les invitamos a que compartan el video. Para mí, hermano, es una gran bendición que usted pueda compartir el video. Comparta el video, dele like al video y suscríbase al canal de la Iglesia de Cristo en Wanna Hill. Así que, mis hermanos, vamos a orar a nuestro Dios y posteriormente, mis hermanos, damos unos últimos anuncios. Dios me los bendiga. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor bendito, por darnos la oportunidad y la bendición de poder estudiar un poco más de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos esta hermosa bendición de mirar esta carta de Colosenses que tu hijo Pablo escribió. Señor, ayúdanos a poder discernirlo, a poder entenderlo, a poder desmenuzarlo y de esa manera, Señor, poder aprender un poco más de tu palabra. Yo sé, Padre, que cada uno de nuestros hermanos que nos están mirando probablemente llegan un poco atrofiados, cansados del trabajo, Señor, pero prestar estos breves minutos considero que es de mucha importancia para que nuestro espíritu siga fuerte, para que nuestro espíritu se anime, se motive a seguir adelante, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos para que ellos continúen, para que ellos permanezcan. Y también, Señor, te ruego y te imploro que seas con cada uno de mis hermanos que predican tu palabra, que tú les ayudes, Señor bendito, a seguir haciéndolo de la misma manera. Y también te pido por mí, Padre, para que yo pueda ser un buen instrumento tuyo. Ayúdame a recordar lo que estudio, Señor, para que yo pueda exponer tu palabra de la manera que a ti te agrada, Señor. Gracias por estas bendiciones que nos das. Gracias por todos los privilegios que nos das, Padre, a manos llenas y muchas veces sin merecerlo, Señor. Te pido también por aquellas necesidades que tu pueblo tiene, por nuestra hermana Celia, que sigue enferma, Señor, que tú la cuides, la bendigas grandemente, la ayudes a seguir adelante. También, Padre, pedirte por aquellos hermanos que están siendo contagiados y que fueron contagiados por el COVID, el primo de nuestro hermano Everardo, que tú le ayudes, Señor, a salir adelante. También, Padre, por los resultados de nuestro hermano Venegas, que tú le ayudes, Señor, para que puedan salir de una manera favorable para él. Y también, Padre, por muchos de nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo que están sufriendo hambre, enfermedad, escasez. Padre, que tú les ayudes y seas con cada uno de ellos. Gracias, Señor, por darnos esta hermosa oportunidad de estudiar tu palabra. Y todo te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues gracias por sintonizarnos en este su canal de la Iglesia de Cristo en Wanna Hill. Les invitamos, como siempre le digo, a que nos sintonice, nos siga mirando, comparta el video, hermano. De verdad que es de bendición que lo comparta. Dele like al video para que se pueda exponer más estas clases. Y si no se ha suscrito al canal, suscríbase. Es de gran bendición, hermano, también que usted se pueda suscribir y que usted pueda formar parte de esta comunidad para que la palabra de Dios se siga llevando, para que la palabra de Dios se siga predicando, hermano. Así que le invitamos a que se suscriba, a que usted le pueda dar, compartir a este video para otros hermanos que les pueda ser de gran ayuda y también otros amigos que seguramente puede ser de gran, pero de gran bendición. Así que, mis hermanos, mis amigos, Dios me los bendiga. Recuerden que tenemos servicio de adoración 11:30 de la mañana para que usted se tome el tiempo, si es que usted aún todavía no se reúne, de mirarnos, y si se reúne, para que nos siga mirando, ¿verdad? Porque esperamos que nuestro servicio de adoración el día domingo también sea de bendición para ustedes. Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos en el siguiente video.